Estamos con el alcalde de Tumbes, con el señor Jimmy Silva Mena. Él está terminando gestión, pero está dejando un rastro interesante porque si bien lo que reclamamos no solo a las autoridades locales, regionales, sino también a las autoridades nacionales, es el tema de la ejecución presupuestaria. Muchos se quejan de que faltan recursos, pero cuando uno revisa, finalmente ni siquiera los recursos que ya están asignados pueden ser gastados con solvencia y a tiempo en las mejoras que la ciudadanía reclama en cada sector. Vamos a conversar de ese tema con el señor Silva, que repetimos, está terminando gestión ya a finales de año en la provincia de Tumbes. ¿Cómo está, alcalde? ¿Qué tal? Bienvenido. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para conversar contigo. ¿Cuál con es la el población. presupuesto que tiene asignado Tumbes? Tumbes tiene Como un presupuesto. provincia, ¿no? Tumbes provincia. Tumbes es una región Ujú. cuya distribución son 3 provincias y 13 distritos. Yo soy el alcalde de la provincia principal, de la capital, y tiene un presupuesto para inversiones que bordea entre los 10 y 11 millones anuales. O sea que aproximadamente en un periodo de gobierno que son 4 años, estamos entre 46 y 48 millones de soles, que es lo que tenemos para inversión. De esos 48 millones de soles tienes el 20% de eso que ser usado en el mantenimiento de las obras que ya hay, de las construidas por nosotros y de las construidas por anteriores gestiones, pero que son importantes tener mantenimiento para el beneficio de la sociedad. Si tú le quitas el 20% allí, estás hablando de que tienes 42, 43 millones en 4 años para hacer gestión, para cerrar parte de las brechas. Intuyo que eso es insuficiente, justamente para alcanzar a cerrar las brechas. Exactamente, el día de ayer estaba con el ministro de Vivienda, efectivamente viendo 2 proyectos fundamentales e importantísimos que ya están aprobados. Seguramente en las próximas 48 horas vamos a estar firmando la adenda, que significa ponerle agua y alcantarillado a 8,000 familias. A 8,000 familias que hace 30 años no tienen agua y no tienen alcantarillado. Esa es una obra que bordea los 48 millones de soles. O sea, una sola ahí obra, estaría el presupuesto completo de toda la gestión. el presupuesto completo de toda la gestión. Pero la gestión, hasta el día de hoy, por ejemplo, hemos construido en la provincia 7 colegios. 7 colegios. Eso en el marco de reconstrucción En con el marco de cambios. reconstrucción con cambio, porque nosotros somos unidad ejecutora. Recientemente, el jueves pasado, hasta el señor presidente de la República inaugurando 2 colegios y una plataforma deportiva invitada por nosotros. Solo en colegios tenemos una inversión que bordea los 23 millones de soles. En este momento, en nuestra provincia, estamos bordeando en ejecución los 140 millones de soles. Y O tú sea, dirás, ha ¿cómo? triplicado el presupuesto, digamos, convencional que tiene la Claro, provincia. y en una época muy difícil para todos los alcaldes del Perú. Estamos hablando de más de 2 años de pandemia, estamos hablando de un clima político muy, muy difícil. 4 presidentes, 5 en el último quinquenio, Claro. han caído presidentes, Además, han caído muchos ministros muchos también, ministros. ¿no? Que uno tiene que ir a conversar con uno, convencerlo, venderle la idea y luego a la semana regresar para convencer al sucesor. Juan Carlos, yo estaba conversando con el último ministro de Transportes 2 de la tarde y estábamos trabajando con todo el equipo de inversiones para un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo vehicular de Tumbes y habíamos ya quedado en algunos temas pendientes para la siguiente semana. Salí del despacho 3 de la tarde, 9 de la noche, ya no era ministro. O sea, esos bemoles hemos tenido, pero a pesar de ello no nos podemos sentar a criticar o a decir no se puede. Tenemos que tocar puertas, tenemos que hacer gestiones. Estamos a las postrimerías, estamos a menos de 100 días de terminar la selección, el proceso de gestión nuestro. En unos días más la próxima semana hay elecciones. Pero nosotros tenemos que continuar trabajando porque gobernar un país, gobernar una región, una provincia, es una acción de postas, digo yo, Juan Carlos. Nosotros nos vamos y dejamos lo que hemos hecho, dejamos obras concluidas, dejamos otras obras en pleno proceso constructivo y dejamos obras listas para ser convocadas. En ese sentido, lo que nosotros podemos estar lanzando en estos días, por ejemplo, yo todavía tengo un paquete de obras en Tumbes que vamos a lanzar la próxima semana. ¿Eso qué significa, Juan Carlos? Que el próximo alcalde, y eso debiera suceder en todo el país, porque el país no puede parar por un acto electoral, el país tiene que continuar, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos lanzando obras, seguramente suscribiremos contrato y empezaremos un mes de gestión. Queda para el que viene el presupuesto concluido
y queda la obra en Y proceso. ojalá que haya continuidad. Pues, Es que ¿no? tiene Porque- que haber continuidad porque si no, también hay normas para eso. Juan Carlos, ¿tú sabes cuánto se demora? Primero, en hacer un perfil, de Claro. ahí en hacer un expediente, de ahí en conseguir el presupuesto, de ahí en licitarlo. 2 años. 2 años. Y O no sea, puedes... es la mitad de una gestión municipal. Exactamente, es la mitad de una gestión. Tenemos expedientes nosotros, Juan Carlos, como tú bien sabes, ya me has invitado en algún momento para conversar aquí de los temas de saneamiento, agua y alcantarillado. Tumbes fue la única región que la concesionaron, Juan Carlos, nos usaron de ejemplo y lejos de resolver nuestro problema, ampliaron la brecha, hay mucha más dificultad, hay obras... Además, habría que separar allí porque Tumbes vive en gran parte del turismo y sus hermosas Así playas. es. Está la necesidad de la población por agua y saneamiento y están las necesidades turísticas de brindar buenos servicios para que esa gente regrese. Exactamente, como te decía, ayer estaba en el despacho del Ministerio de Vivienda y hay un expediente que tiene que ver con la independización de la captación de la planta de agua de Los Cedros. ¿Qué quiere decir en un idioma criollo? Que la planta de agua debe captar agua directamente del río, de su fuente, para mejorar y llevar agua desde el distrito de Corrales, que es el distrito más grande de la provincia, hasta la provincia de Contralmirante Villar Zorritos. El expediente está listo, son 22 millones de soles, le decía primero al presidente de la República el jueves, y el día de ayer se lo decía al ministro. Y yo le decía, a veces los tecnicismos económicos dicen, bueno, no podemos en este momento, porque ya estamos al final del año. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado en tener ese expediente, en buscar la parte técnica? Y le decía al ministro, y ni siquiera lo ejecuto yo, lo ejecuta OTAS, que este es otro organismo del Estado. Entonces deberíamos ir un poco pensando, a veces tomamos decisiones en gabinete cuando no nos ponemos territorialmente en los zapatos de los moradores, de los barrios, de los asentamientos humanos. Por eso es que bien en las conversaciones que hemos tenido varios alcaldes, entre ellos el presidente de AMPE, Marco Gasco, con el señor presidente de la República, le decimos, presidente, tienen que haber decisiones con conceptos territoriales, no pueden haber decisiones solo con tecnicismos técnicos, financieros, jurídicos. La realidad en campo es otra. Por ejemplo, a veces no tomamos una decisión y dejamos una obra paralizada por años y no sabemos cuánto padece la población. Esas cosas en nuestro gobierno... Muchas veces manchadas además por la corrupción, ¿no? Pero que quedan ahí como elefantes blancos que nunca se terminan de construir, ¿no? Juan Carlos, años llevamos hablando de corrupción, años. Las propuestas de los candidatos que entran y de las autoridades que salen, todas fueron luchar contra la corrupción. Tenemos instituciones en nuestro gobierno como la Contraloría, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo pregunto, cuando la Contraloría hace un trabajo, podemos demostrar que el trabajo es eficiente de un año hacia otro, hay menos o más corrupción. Tendríamos que empezar pensando cuál es la verdadera tarea. En ese sentido yo digo, hay que ir evaluando, como le digo al presidente, hay que ir evaluando territorialmente dónde están los problemas. En este momento la Contraloría ha emitido un informe, le decía yo al ministro ayer, cuando me decía, ya no podemos sacar inversión en este momento porque también tendríamos que evitar algunos temas de corrupción. A ver, ministro, le digo yo, un momento, en este momento la Contraloría ha sacado un informe para Tumbes, hay 18 obras paralizadas, ninguna es de mi gestión, ninguna es de mi municipalidad. En ese sentido, tendríamos que ir evaluando al país para seguir avanzando. Gracias a Dios hemos tenido eco, gracias a Dios se está atendiendo para mis hermanos de Claveles. La próxima semana ya se me ha anunciado la firma de la adenda, con lo que vamos con esa obra de 48 millones. Ya se ha anunciado al viernes, este viernes, mañana nos van a dar la respuesta sobre la independización de la captación de la planta de agua de Los Cedros. Qué importante para toda la zona de playa. Y ahí estamos hablando de inversión, Juan Carlos. ¿Cuánta gente hoy quiere comprar una propiedad en el norte, en playa, cuando los problemas que hay en la Ribera Maya, cuando los problemas que hay en el Caribe por el cambio climático, por el sargazo en las playas, ya no es un destino turístico Miami, es terrible, ya sí. no es un destino turístico la Ribera Maya. Hoy nos están volteando a mirar al Perú, fundamentalmente a las playas del norte. Y las playas del norte en Tumbes tienen dos problemas. Tienen saneamiento físico legal, como digo yo. Ahí el gobierno tiene que entrar para dar títulos de propiedad, para poder sanear, para que puedan los empresarios invertir. Y el Estado tiene que poner agua y alcantarillado, porque eso es dignidad. Cosas básicas, ¿no? Básicas, porque eso es dignidad, Juan Carlos. Porque claro, además es un turismo de alta gama, ¿no es cierto? Es un Es que turismo estamos, de alto perfil. estamos yendo a ese turismo de alta gama que hoy tenías, bueno, ayer tenías en el Caribe, que ayer tenías en Estados Unidos, en Miami, porque el cambio climático está pasando su factura, no haber cuidado el clima adecuadamente. Aquí
Tenemos playas en Tumbes, y tú las conoces, que entras al mar a las 10 de la noche y tienes 23, 24 grados de temperatura. Eso hay, ese recurso natural hay. Pero si no tienes servicios básicos, si no tienes agua y alcantarillado, ese cierre de brechas que hace 20 años nos es esquivo, en estos últimos 4 años, Juan Carlos, encontramos expedientes, mira, un expediente que se llama Pedregal, que está en plena ejecución hace 20 años. Ahí estamos hablando 5 asentamientos humanos, 17,000 personas que tenían casa de 3 pisos, pero tenían silo. Tenían 5 o 6 silos, Juan Carlos. Eso hoy es parte ya del pasado. Estamos trabajando en eso. Eso es lo que se ha hecho en estos tiempos, y yo aquí llamo a la reflexión, también al gobierno central. Evidentemente el presidente Castillo ha empezado a trabajar, ha empezado con los consejos de ministros descentralizados, está bajando a territorio y te invita inmediatamente cuando ve alguna problemática, te dice, vamos alcalde, te llevo en este momento y empezamos a trabajar en Lima en lo que falta. Esos conceptos territoriales hay que estarlos mirando hoy, y yo digo, si todos nos ponemos a trabajar, ya empiezan el nuevo proceso electoral. Los que lleguen, terminado el proceso electoral, tienen que buscar unidad en sus regiones, tienen que buscar un concepto básico de eso. Esa era justamente mi última pregunta antes que el tiempo nos venza. ¿Cómo está el clima electoral en Tumbes? ¿Se permite que, por ejemplo, los candidatos que están aspirando a la región, a la municipalidad provincial, lleguen a acuerdos de continuidad justamente con lo bueno que va quedando? ¿No? Bueno, es parte de un proceso que ya lo maneja el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo sí tengo que decir es que evidentemente... Sería ideal que haya un compromiso así. Mira, nosotros llegamos y encontramos 2 obras y le dimos continuidad y las terminamos. No tenemos obras de la anterior gestión, por ejemplo, paralizadas. Es que no se trata de un tema de orden político. El orden político es para postular. O el nombre en la plaquita. O el nombre, no, en la placa, no. Por ejemplo, esa es otra cosa que decía, hemos invertido cerca de 60 millones en temas de saneamiento. ¿Y dónde pone la placa? Debajo de la tierra. No puedes estar pensando en el parque, no puedes estar pensando en la Alameda si no hay agua y hay desagüe. No hay placa, tú no vas por la placa, tú vas por darle dignidad, tú vas por sacar adelante. La próxima gestión seguramente hará más pistas y veredas, la próxima gestión va a tener inversión privada para que el Estado vaya avanzando. Juan Carlos, hace 5 años, 6 años, nos daban de inversión 20 millones. Ahora estamos en 10, 12. Los que vienen van a estar en 9, en 8. O sea, cada vez hay menos inversión del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser proactivos empresariales para que la inversión privada venga. Y esa inversión privada le da sostenibilidad al turismo, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Eso es lo que tenemos que mirar como Estado para poder sostener nuestras poblaciones. Correcto. Muchísimas gracias, alcalde, por haber estado aquí. Gracias, Juan Carlos, por invitarme y para poder siempre estar trabajando en esto que es la municipalidad, que es el primer nivel de gobierno, así como hablamos del primer nivel de salud, el primer nivel de gobierno para que un país funcione son las municipalidades, Juan Carlos. Correcto. Jimmy Silva Mena ha estado con nosotros, alcalde de Tumbes. Vamos a aprovechar, siendo las 2:36, para irnos a una pausa. Regresamos con mucho más aquí.